decir que está en la mitad del programa evolutivo para el hombre, que en eso coincide con la teosofía, en que se nos dice lo mismo, que nosotros estamos más o menos en la mitad de ese proceso evolutivo. Pero él entonces introduce un factor espiritual. Él dice que el eje es un ser superior a nosotros. Él es profundamente cristiano, como vimos en la historia de él anteriormente, y dice: el eje es Cristo, y Cristo es el que está llevando a la humanidad hacia adelante. Este globo debe cerrarse. Esto no ha sucedido todavía, pero lo mismo que aquí se cierra esta etapa, aquí esta debe cerrarse también. En este punto estamos en el máximo de separatividad, como lo estamos viendo en el grado de conciencia. Y realmente la separatividad es terrible, la que hay actualmente. Por eso vemos entonces toda esa clase de conflictos, de guerras, de intereses económicos, egoístas, ¿no? En todo prima la separatividad. ¿Qué me conviene? Y no me importa lo que le pase a los demás. Es el máximo de separatividad. En el caso de Cristo, Él está mucho más adelante. Entonces Él está como jalando a toda la humanidad para llevarla a ese punto en que haya una real fraternidad. Eso está por alcanzarse. Él ya la siente, nos la muestra con su vida, con todo lo que hace, esa identificación con la humanidad. Cuando llegue este punto, él prevé que no es el final, sino que tiene que abrirse un nuevo globo. Todo esto está por llegar a suceder. No lo dice en esos términos, pero si él dice que aquí hay una explosión de vida y aquí hay una explosión de autoconciencia, aquí debe haber una explosión de Cristos, porque todos llegaremos a la estatura de Cristo, como él lo dice. Llegar a la estatura que él ya tiene en ese punto, llegaríamos nosotros a eso. Pero cuando esos seres realizados espiritualmente vamos a ir formando este nuevo globo, el eje sigue siendo el Cristo. Pero cuando nosotros alcancemos este estado, ¿en dónde estará Cristo? Estará todavía mucho más elevado. Total, que él introduce ese aspecto espiritual que es muy importante, porque la ciencia no tiene para nada en cuenta el aspecto espiritual para ese desarrollo. Este lo vemos clara en la gráfica. La materia le llama la barisfera. De la vida, la biosfera. La de la reflexión, la de la noosfera. Bueno, y ahí tenemos los globos de Teilhard, que resumen en gran medida esa obra gigantesca, fabulosa de Teilhard, que es muy interesante de estudiar. Bueno, vamos a pasar entonces más adelante. No, sí. Bueno, aquí hay, en esta gráfica pues se explica por sí sola también. Él muestra un problema común en todos los estudios. Hay una ciencia materialista que va en un sentido y una teología espiritualista que va en otro sentido, y siempre están en conflicto. La ciencia dice una cosa, la teología dice otra cosa,
y no se ponen de acuerdo. Teilhard dice, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? Si nosotros buscamos una media aquí establecida por esta barra, entonces la teología y la ciencia pueden estar en asociación, cosa que él trató toda la vida porque él era teólogo y era científico. Entonces él muestra que puede haber ese acercamiento, pero realmente esa divergencia de posiciones ha creado muchos problemas. Así que hoy no podemos decir los grandes científicos. Por ejemplo, el más grande científico que hay ahorita es Hawking, y él es absolutamente materialista. Absolutamente materialista. Pero ha cambiado hace poco, porque hace... Ni que todos los científicos sean espiritualistas. Pero hay una tendencia en la ciencia a encontrar respuestas solo en la materia, aunque sean buscadores de la verdad, están buscando la verdad, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, teólogos como Teilhard, que también estaban estudiando el asunto de la ciencia. Entonces, es bueno que haya esa unión o ese acercamiento entre las dos posiciones. Bueno, estamos en alfa y el omega, que lo vimos en círculos. Aquí lo ponemos como una pirámide, ¿no? Esta es una observación que hago en relación con el pensamiento de Teilhard. Él ve aquí una humanidad fraternal perfecta, pero él no acepta la evolución individual. ¿Ah? La reencarnación. La reencarnación no hace, por lo menos no la expone. Él no expone la reencarnación. Es decir, la humanidad como especie está acercándose aquí, pero el individuo no viene sino una sola vez, entonces habría un problema. Entonces, si ponemos aquí en la base, hay una serie de individuos que aparecieron los primeros hombres. Estos hombres tuvieron pues una descendencia. Estos están parados sobre los hombros de los de la primera etapa, y así siguen muchas etapas, avanzando la humanidad, y ha llegado a la mitad del desarrollo, la humanidad. Sin la reencarnación se ve el ascenso de la humanidad, pero no del individuo. Los últimos en llegar serían los privilegiados. ¿Qué mérito tiene el individuo que llega al final y se encuentra con una humanidad perfecta? El único mérito fue que llegó de último. Pero los que llegamos antes no podemos lograr eso, y nos toca la parte más dura y mucho más dura a los que estuvieron al principio, ¿no? En cambio, la teosofía nos muestra que nosotros estuvimos aquí y hemos pasado por todos los estados como individuos, y somos los mismos que llegaremos al final. Hemos pasado por todo el proceso. Entonces, veo yo, en el caso de Teilhard, el problema que falta es la clave de la reencarnación. Él posiblemente la conoció porque él estudió todas esas filosofías orientales y vivió mucho tiempo en Oriente, ¿no? Bueno. Tuvo que quedarse calladito si no les comulgaba. No, pues a él le prohibieron, ¿sí? a él lo sacaron de la universidad. Él era profesor de la Sorbona y le prohibieron enseñar. Le prohibieron publicar sus obras y lo sacaron de Francia y lo mandaron para China. Sí, a lo mejor sí, él ya lo estaba pensando, lo estaba creyendo. Eso según la teosofía, que es diferente a que nos muestra. En algunos puntos coincide, pero en otros puntos es diferente. Todo el propósito de la manifestación, según la muestra de la teosofía, es desarrollo de conciencia.
el hecho de que tengamos cuerpos y que pasemos por distintos estados es para tener experiencia y que se vaya desarrollando esa conciencia. Aquí tenemos nosotros una representación del logos, como lo vimos durante el curso y lo estamos examinando aquí, lo estamos viendo en nuestro planeta Tierra. Pero debe estar sucediendo algo similar por todo el universo. Entonces, el logo en nuestro sistema solar sería la fuente de esa evolución aquí en la Tierra, y las mónadas serían chispas divinas, para poner como un símil de que el logos es como una gran hoguera y cada uno de nosotros una chispa que tiene que convertirse en una hoguera también. Es decir, él es plenitud de conciencia y nosotros somos conciencia por desarrollar. Se está desarrollando. Ese punto se le ha dado el nombre de la mónada. Cada uno de nosotros esencialmente es una mónada, es una chispa divina. Pero esa chispa divina tiene que pasar por un proceso de aprendizaje para que todo aquello que es potencial se convierta en actividad, que se ponga en actividad todo lo que es potencial. Es decir, nosotros no tenemos que agregar nada a la mónada, sino lo que tenemos es que sacar de allí, de esa mónada, todo lo que hay potencial, ponerlo en actividad, ¿no? Como muchas veces hay la objeción de que ¿para qué pasa esa mónada por todo ese proceso de aprendizaje si ya está todo allí? Yo ponía el ejemplo de un joven que tiene todas las condiciones físicas para ser un deportista, ¿no? Y quiere, por ejemplo, ser un gran nadador, un campeón de natación, pero él no puede aprender natación leyendo libros de natación, ¿no? Tiene que meterse en el agua, y cuando se mete por primera vez, si es una cosa sin que nadie lo ayude ni nada de eso, no va a hacer los movimientos correctos, tomar agua, inclusive si está solo y es en un río se puede ahogar, ¿no? Pero él tiene todas las condiciones para ser un buen nadador, ¿no? Pero si él se pone entonces a aprender y tiene un instructor y todo eso, él puede llegar a ser un campeón mundial de natación. Y así podría ser cualquier cosa, un tenista o un futbolista, si tiene esas condiciones. Pero tiene que pasar por la experiencia. Eso le pasa a la mónada. Tiene que pasar por la experiencia, puesto que tiene todas las condiciones, pero potenciales. Entonces tiene que pasar por un proceso que primero es de involución. Esa flecha, entonces nos muestra que tiene que ir descendiendo. Al decir descender, no es ni ir ni hacia abajo, sino es meterse dentro de la materia. Es un proceso involutivo, envolverse en materia. Entonces lo va haciendo progresivamente, desde lo más sutil y espiritual hasta llegar a lo material. Y ponemos aquí entonces las esencias elementales. El alma, Buddhi y Manas está pasando por un proceso, primero en el nivel átmico, el nivel más elevado espiritualmente, pero donde no hay respuesta de conciencia inicialmente, pero va a empezar ese desarrollo de envolverse. Después, en el plano búdico, en el plano manásico o de la mente, estos son esencias elementales, primero, antes de llegar al reino mineral, primera esencia elemental, segunda esencia elemental, tercera esencia elemental, es decir, cada vez es más material, hasta llegar al reino mineral. En los minerales
contienen semillas de energía, es decir, que está en la mitad del programa evolutivo para el hombre, que en eso coincide con la teosofía, en que se nos dice lo mismo, que nosotros estamos más o menos en la mitad de ese proceso evolutivo. Pero él entonces indas, ¿no? En todo prima la separatividad. ¿Qué me conviene? Y no me importa lo que le pase a los demás. Es el máximo de separatividad. En el caso de Cristo, él está mucho más adelante, entonces llevando a la humanidad hacia adelante. Este globo debe cerrarse. Esto no ha sucedido todavía, pero lo mismo que aquí se cierra esta etapa, aquí esta debe cerrarse también. En este punto estamos en el máximo de separatividad, como lo estamos viendo en el grado de conciencia. Y realmente la separatividad es terrible, la que hay actualmente. Por eso vemos entonces toda esa clase de conflictos, de guerras, de intereses económicos, egoístas. Introduce un factor espiritual. Él dice que el eje es un ser superior a nosotros. Él es profundamente cristiano, como vimos en la historia de él anteriormente, y dice, el eje es Cristo. Y Cristo es el que está